grabar la clase. Bueno, buenas tardes con todos. Creo que ya quedamos en esta parte en cuanto a la condición para el máxima caudal, eficiencia de canales, también hemos terminado. Y en este caso vamos a comenzar con lo que es, vamos a ver dónde nos quedamos. Por acá arriba. Ya calculamos esto, ¿no es cierto? Calado crítico, ya está, ya calculamos calados críticos, ¿no? Ya, aquí quedamos. Pues vamos a ver en este caso condición para el caudal máximo con energía constante. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, inicialmente habíamos visto ya la ecuación, en este caso ya la ecuación que se refiere a lo que es la ecuación de energía, que sería en este caso, ¿se acuerdan que decíamos que la energía va a ser igual a Y? ¿Se acuerdan? Y en este caso, como es crítica, YC más BC crítica al cuadrado sobre 2G. Esto era la ecuación general que tenemos de la ecuación de energía. ¿Sí? Entonces, lo único que está haciendo acá para determinar lo que es la condición para el caudal máximo, lo que hace simplemente, en vez de la velocidad, le reemplaza la fórmula de continuidad. En este caso dice que el área va a ser en este caso ¿a cuál? Perdón, el caudal sería, ¿no? El caudal va a ser igual al área por la velocidad. Entonces le despeja la velocidad, ¿sí? Y en este caso, la velocidad despeja esto y le transforma en esta ecuación. Conclusión, lo que quiero decir es que la ecuación de energía está en función de ¿qué? En función del caudal y en función del área del canal, ¿sí? Por supuesto, por la gravedad. Entonces, es lo que ha hecho. Entonces, esa es otra de las ecuaciones que nosotros utilizamos en este caso para lo que es los cálculos en canales, en este caso, trapezoidales, ¿sí? Entonces, eso nada más. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo para calcular, en este caso, pues, un canal trapezoidal. Aquí nos pide, por ejemplo, lo que es la velocidad crítica, que sería esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, para esto, nosotros también podemos utilizar, digamos, algunas fórmulas en función de esto, lo que está, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos, miren lo que hay la relación. La relación de caudal, en este caso del caudal a la gravedad, es igual al área total al cubo sobre, en este caso, que sería el ancho hidráulico del canal, y multiplicando por todo esto, ¿no es cierto? Al final, entonces, podríamos decir que toda esta situación, en este caso, se transforma en, si reemplazamos, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el caudal y tenemos el ancho del canal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos esta ecuación y, en este caso, reemplazamos los valores, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, 20 al cuadrado dividido para 9.81 sale 40. Eso es igual a al cubo sobre t. ¿Sí? Entonces tenemos la relación en este caso de A al cubo sobre T. Pues continuamos para acá, ¿no es cierto? Sacamos lo que es en este caso el área, sacamos el área del canal. El área del canal es igual al B por I, C, en este caso estamos hablando de calados críticos, hablamos de sí, por M, digamos más M, multiplicado por IC, en este caso al cuadrado. Ese es el área de un trapecio. Reemplazamos y obtenemos el área total de este canal, ¿no es cierto? El valor de 6.596 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá esta expresión, cómo utilizamos para nosotros obtener, en este caso, el ABC crítico acá. Simplemente, si estos está dado en las fórmulas que ustedes entregué, o también cualquier libro de hidráulica para esta relación. Vamos a ver la siguiente parte. Entonces aquí ya, en este caso, pues aquí lo que estamos haciendo es que simplemente continuamos con el reemplazo de las fórmulas. Aquí tenemos otra fórmula que es en este caso, que T era el ancho hidráulico del canal, ¿cierto? Y como es un canal trapezoidal, es igual a B más 2M y C. En este caso nosotros teníamos Y nada más, porque cuando estamos con canales críticos, trabajamos como YC. Y calculamos el ancho, en este caso, el ancho hidráulico del canal trapezoidal, que era unos valores que necesitamos en este caso aquí, mire, ¿sí? Este valor de acá y calculamos esto, en función de los parámetros que tenemos ya calculados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Entonces, lo que tenemos es
el 47 que era el caudal, ¿no es cierto? O sea, la ecuación anterior era en función de estas variables de acá. Y ahora lo que tenemos simplemente queremos sacar ¿qué? Entonces sacamos en este caso, tenemos el valor de YC. ¿Cómo hacemos? Damos valores acá, ¿no es cierto? Estos valores de acá, y al final decimos que 40,77 es igual a 48 más o menos. Por lo tanto, el carácter calante, digamos, del calado crítico es de 1.15. Es decir, que hacemos un proceso de iteraciones nada más, dando valores y al final obtenemos el valor de YC, que es el valor que nosotros necesitamos. Ahora, en función de eso, lo que hacemos es calcular la velocidad crítica. La fórmula ya conocemos, en este caso, que está en función de YC. Y la gravedad, por supuesto, y al final calculamos el valor de BC, que sería en este caso la velocidad crítica, que es lo que exactamente nos pedían acá inicialmente en el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es la realidad. Entonces, inicialmente, como ustedes pueden ver, para calcular esto, nosotros trabajamos con un YS crítico, aquí dice suponiendo un tirante crítico, vamos a trabajar con este valor. O sea, lo que hacemos es una tablita de valores, hasta obtener ¿qué? Hasta obtener el valor de, en este caso, el valor de 40, que era 77, más o menos a 48, 77. Si hacemos un poco más fino, pues podría ser que en el tercer decimal, aquí 1, 5, 4, 49, ¿sí? Aquí. Pero al final, dentro de la hidráulica, pues podemos decir que 40,77 es similar a 40,82. Entonces, de esta manera, podemos resolver exactamente los problemas de hidráulica, ¿sí? Entonces, eso también está en los libros que podemos nosotros trabajar tranquilamente, tomar el paso más sencillo. Al igual que, por ejemplo, en el problema de anterior de la evaluación, ahí tenemos fórmulas, por ejemplo, que está en función de ¿qué? Está en función de la tangente de teta, ¿no es cierto? Es en función del ángulo teta, en donde teníamos un valor de m, creo que me parece que era 1,5. Entonces, lo que habíamos que hacer, por ejemplo, en ese problema era ver, en ese caso, el ángulo que corresponde del talud respecto a ¿qué? Respecto, en este caso, respecto al fondo del canal. Entonces, M1,5 me parece que al final salió creo que 72 grados, alguna cosa de esas. Sí, y luego, pues la condición de eficiencia era que radio hidráulico igual a Y sobre 2. Entonces, al final, cuando trabajamos con máxima eficiencia, tenemos que trabajar con condicionantes de R igual a Y sobre 2 y, en este caso, las tangentes del ángulo que corresponden, en este caso, al talud, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces acá lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos algunas fórmulas que nos puede ayudar a solucionar muchos problemas en la hidráulica, en este caso de canales. No sé si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. Bueno, continuamos entonces. Profe, una preguntita. Para comenzar con el valor inicial de la suposición, más o menos, Más o menos, ¿qué ¿qué valor valor doy? podríamos? ¿Qué valor doy? Claro, Tú tomas en el Excel, esta ecuación. Si tomas en el Excel esta ecuación partió de acá. ¿Cuánto valió aquí? 40. ¿Por qué? Porque mira tú la relación que tienes, ¿sí? Esa relación, Q cuadrado sobre G, área al cubo sobre T. Entonces, ¿qué datos tienes? Solamente tienes que el valor de 20, en este caso, y G, entonces área T. Entonces, con esto quiere decir que el momento que tú iguales dando valores a digamos, a estas variables, tú tengas 40,77, entonces en ese momento tú puedes decir que has calculado o valor de T o el valor de área. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago inicialmente? Para calcular el área, necesito el valor de YC. Sí, el valor de YC. Entonces, ¿qué hago para el valor de YC? Ahí es donde yo comienzo a dar valores, dar valores. Por ejemplo, yo aquí, mire, YC necesito. Entonces digo, muy bien, comienzo a dar un valor de YC de cuánto, de esto. Y me sale este valor, esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería inicialmente? Dar valor de YC y calcular las áreas. Y en función de eso, pues voy a más abajo y voy dando valores hasta cuándo. Hasta poder obtener, ya reemplazando las fórmulas, poder obtener, mira, lo que está todo eso hecho, ¿no es cierto? Es una tablita hasta poder obtener que el valor que estaba acá es igual a este otro valor de acá. Entonces, el momento que tengo esto, entonces he calculado el valor de YC. Para mí, he hecho un ajuste, tú ves que el valor de YC es 1.115. Con este valor de YC tengo un valor de
aquí el primer miembro tengo 4077 y esto igualado a 4082. ¿Qué implica eso? Todavía, mira, yo para ser más estricto sería que 4077 debería ser ¿a cuánto? A 4077 y eso tendría el valor. Pero ¿qué sucede? Si yo pongo Y 1.2, ya este valor va a ser bastante alto, ¿sí? ¿Qué implica entonces? Yo tengo que ir hilando un poquito más acá. Por eso decía yo que en este caso podría ser aquí 1.11.5. Yo pondría 1.11, por ejemplo, 1.11.48. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, de pronto voy acercándome a 40.79, a 40.80 y acá 77. O si no, digo 40.80, digamos 11.47, volvamos a ¿no es cierto? 11.47. Y voy acercándome un poquito más hacia acá este valor. Pero realmente en hidráulica, tú sabes que cuando yo ya construyo, yo máximo construyo con el valor de ¿cuál? Máximo el valor de la décima. Porque el albañil, cuando construye un canal, él coge su metro y dice, a ver, máximo yo puedo decir 2.50, ¿sí o no? 2.80. Entonces yo máximo hasta la décima. Entonces no tiene mucho objetivo llegar a un valor tan exacto entre 40.77 a 40.77. Con este valor estoy aceptando porque al final, ya cuando yo voy a construir, al final ya sé cuánto va a ser, 1.1. El calado crítico va a ser igual en este caso, 1.1 es lo que tomaría yo para los diseños en caso de ustedes diseñen. ¿Por qué? Porque al final no puedo esto aproximar más allá, sería 1.2, supongamos acá. Y al final el 2 queda igual acá, 1.1. Entonces no tiene objetivo un poco seguir hilando muy fino, ¿para qué? Para tener valores. ¿Sí? Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Ya, y con este valor, pues calculo y la velocidad es esta. Tampoco esto va a variar mucho si estamos en el cuarto decimal, va a variar mucho esto, ¿no? Pues puede ser 3.302. En el tercer decimal ya no es problema, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a ver que el ajuste prácticamente, yo digo que ya esto ya es semejante, ¿no? O es igual en este caso, pero en este caso podría ser que son semejantes, ¿ya? ¿Para qué tomar esto? No sé si está claro ahí. Ya, profe. Entonces, el momento de nosotros resolver para justificar, tendríamos que comentar lo que hicimos de iteraciones y Claro, cualquier método que empleemos. por Ello. supuesto, cualquier método. Yo cuando hago iteraciones, pues, esto es real. Y cuando hago iteraciones, yo puedo llegar a esto. Si hablamos, por ejemplo, mira, cuando yo quiero hablar de un modelo matemático para simulación, ahí de pronto llego, cuando yo trabajo llamemos de caso, con elementos finitos. No sé si ustedes ya han visto elementos finitos. Cuando trabajo con elementos finitos, ahí sí tengo que cuidarme todo esto. ¿Por qué? Porque lo que hago yo es ahí discretizar totalmente lo que es la distribución del caudal, la velocidad y todos los parámetros en el canal, trabajando a nivel de celdas muy pequeñitas. Entonces, en una investigación de esa, mientras la celda sea más pequeña, yo tengo mayor cantidad de información y mayor precisión. Entonces, solo ahí podría yo tratar de decir que tengo que llegar a esto. Pero ya en los diseños, yo esto acepto de esta manera. ¿Sí ven? ¿Cuánto es la diferencia? 82 sería en este caso punto, no sé, pues punto 38, alguna cosa de diferencia, o punto 038, pero por ahí por decir, ¿no? Que es muy, entonces eso no es problema. Pero cuando trabajo con elementos finitos, y por ejemplo, muchos modelos, el modelo GRAS, del HMS, el WADA, lo que sea, trabajo con elementos finitos y eso ya está internamente en la misma máquina, ya te va a dar toditas las iteraciones y te va a llegar a obtener resultados más, ya, pues que al final, si tú coges esto, por ejemplo, todos los diseños que hemos hecho, en los ejemplos que les he indicado esa cosa, vayan y pongan el H canales, poniendo todas las condiciones, van a sacar los mismos resultados. Tengan por seguros. Algunas consideraciones de estas, de pronto en H canales no tendrá mucho, ¿no? Por ejemplo, en tierra parece que no tiene mucha opción, pero más de H canales se diseña es para hormigón, exactamente. Entonces, aquí lo que aprendemos es a solucionar problemas que se presentan en la vida. El H canales es un programa que metes datos, te sale lo que quiera, y pero igual los datos tienes que verificar en qué tipo de flujo está parcialmente, en caso de tubería está parcialmente lleno, cumple máxima eficiencia, cumple o no cumple. Allá, eso te entrega el canal. Pero en cambio, si tú sabes esta teoría, el H canales para ti es tontería porque sabes manejar bien y sabes interpretar los resultados. Eso es importantísimo. En la vida profesional, saber interpretar los resultados, porque un programa te da cualquier cosa, ¿no? Todo depende de la información que tú ingresas al modelo.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuamos entonces. Aquí tengo, esta es la primera parte. Yo voy a subir esto a la plataforma. Hoy todo voy a subir a la plataforma como tarea. Ya creé ahora, hoy que también creé, desde pasito les comento que hoy creé una tarea en la cual, por favor, que todas las tareas que tenían, las que no han subido, me suban a esa tarea para yo poder calificar. Porque hay estudiantes que me enviaron a mi correo y yo no puedo calificar en mi correo, todo me han dicho que debo calificar a través de la plataforma, para que haya evidencia tanto para ustedes como para mí. Entonces, eso implica que todo debe estar en la plataforma. Entonces, he creado una tarea a aquellos que no han podido ingresar a la plataforma. Y los otros, pues simplemente están por calificar. O sea, no es que están por calificar, otros estoy calificando. Y los que ya están calificados, revisen cualquier cosa, si hay algún comentario que yo me he equivocado, pues no hay problema, yo inmediatamente les rectifico, ¿no? Y si no, pues simplemente esas son las notas que ustedes tienen en cuanto se refiere a la primera parte de la semana anterior, ¿sí? En cuanto a hidráulica general, tengo todo ingresado en una plataforma. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer como tarea, ¿sí? Les voy a crear la tarea justamente con fechas y todo para que ustedes vayan solucionando y vayan haciendo sus ejercicios y vayan aprendiendo. Al final son dos problemas simples y esto es de razonamiento. ¿De acuerdo? Esto ya hemos visto en clase, toda esa cosa. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, aunque le hayamos enviado a la plataforma, igual le volvemos a subir. Es que No, yo no no. sé si es que... A la plataforma se ha enviado y ahí está. Yo califico. Pero ahí yo les mandé una tarea hoy, les creé para ustedes, aquellas personas que dijeron que no podían ingresar a la plataforma, de pronto también están confundidos, o yo de pronto no estaba creado todavía, pero los que están ahí, yo ya estoy calificando. Yo espero que este fin de semana, lo que pasa es que yo estoy preparando hidrología, porque hidrología, como les comenté, que me dieron al final, entonces yo esta semana he pasado más en hidrología que esto. Pues ya les creo yo, he creado, y yo me comprometo que hasta el lunes ya tengo listo todas las notas de ustedes, todas sus tareas y todo. Y yo les enviaré indicando que ellos no tienen, porque yo cada vez que yo hablo en la plataforma, veo a alguien que no tiene el trabajo, inmediatamente yo al WhatsApp del grupo les envío, no tienes trabajo, ¿qué pasó? Yo creo que Ya. eso, entonces cualquier cosa me dice. Igual, estos problemas comiencen a trabajar ya. Y si tienen algún problema, pues para eso estamos las tutorías, ¿sí? Están las tutorías. Yo no les resuelvo totalmente, pero les doy todas las pautas que ustedes puedan trabajar y puedan hacer, ¿sí? Aquí lo que interesa es que ustedes aprendan, nada más. ¿Alguna pregunta? Entonces yo ahorita estoy anotando que voy a subir la tarea a la plataforma más tarde. Después que hago clases, subo esta tarea. Y aquí. Continuamos. Vamos a ver. Entonces hemos terminado la primera parte de esto, ¿no? Vamos a ver ahora sí lo que es el resalto hidráulico, ¿sí? Aquí estamos observando una figura que prácticamente eso pasa en la vida real. ¿Qué implica? Miren ustedes, señores. Nosotros habíamos dicho, en este caso, miren, aquí tenemos en este caso un cambio de flujo, tipo de flujo, de un régimen, ¿qué? De un régimen crítico, ¿sí? Digamos, régimen supercrítico. ¿Qué era supercrítico? Un régimen lento, ¿sí? Un régimen lento, en donde, ¿qué? En donde el calado, en este caso, el calado normal es menor que el calado crítico. Aquí está cumpliendo las condiciones que habíamos anteriormente. Y entonces, miren, de un flujo supercrítico pasamos a cuál? A un flujo subcrítico o flujo lento, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de un flujo lento. Entonces aquí tenemos ya, regresa prácticamente un flujo lento que es un calado normal, ¿sí? Pero para que pase de un flujo a otro flujo, pasa siempre por el flujo crítico, ¿sí? Aquí estaría yo diciendo que fuera una sección de control. Entonces, ¿para qué sirve este flujo? Aquí está exactamente, ¿no es cierto? Y2 mayor que Y. Bueno, acá, ¿no es cierto? Se forma acá en esa parte. Y2 mayor al calado crítico. Acá es menor, en cambio, ¿no es cierto? Aquí Y. Bueno, entonces, ¿qué implica esto, señores? Miren, ¿para qué utilizamos este resalto hidráulico? En este caso, dice, ¿para qué? Por ejemplo, primero, puede ser que utilizamos para reducir la energía del tránsito del caudal en un canal. Es decir, si tenemos un canal con una pendiente fuerte, una velocidad fuerte y que puede causarme daño
al canal, entonces, ¿qué es lo que hago? Genero un resalto hidráulico. ¿A través de qué? A través de una estructura, por ejemplo, colocando acá para que el agua choque aquí, baje su velocidad y comience a generar esta especie de cambio, en este caso de régimen subcrítico a supercrítico, perdón, de supercrítico a subcrítico y que pueda disipar la energía. ¿Sí? Hay algunas utilizaciones del flujo, digamos, en este caso, perdón, del resalto hidráulico que nosotros utilizamos en las estructuras. Vamos a continuar. Vamos al siguiente. Aquí podemos ver, ya relacionar lo que es la línea de energía. En este caso, pues vamos a ver aquí, ¿sí? Igual, lo que nosotros habíamos visto, aquí está un salto hidráulico, es decir, el gráfico anterior, frente a la curva, en este caso, de energía, que dijimos anteriormente. Entonces, igual, ustedes pueden ver en este punto, que es en la parte de la curva, tenemos lo que es el calado crítico, ¿sí? Lo que es el calado crítico. Entonces, aquí podemos observar exactamente que nosotros teníamos acá, igual, en este caso, si relacionamos acá los valores, aquí hay una diferencia de ¿qué? Una diferencia o un gasto, en este caso, ¿de qué? De energía, o dependiente, perdón, de energía, no, calados en este caso, que es el delta Y, es el delta Y, ¿no es cierto? Es la diferencia entre el Y2, en este caso, menos el Y1. O sea, el Y1 venía el de acá, aquí está el Y1, ¿sí? Y es el Y2 que sería este. En conclusión, la diferencia sería toda esta altura. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Toda esa altura de agua hemos perdido o hemos disipado. Y aquí prácticamente eso es una energía que se ha disipado cuando nosotros perdemos toda esta energía, cuando nosotros situamos algún tipo de obstáculo dentro de un canal con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de bajar la velocidad en un flujo dentro de un canal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy explicando acá. Y adicional a esto, tenemos también lo que se llama en este caso lo que es la pérdida de carga por velocidad, ¿no es cierto? Que es la velocidad cuadrada sobre 2G, ¿sí? Y aquí está, esto está relacionado justamente lo que es al delta E, que sería en este caso la pérdida de energía, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver prácticamente, ¿no es cierto? Pérdida de energía en este caso, más en este caso, pues, esa parte de acá. Entonces, aquí está la relación entre lo que es el gráfico del resalto hidráulico y lo que es, en este caso, la línea de energía. Sí, tiene una relación directa, ¿no es cierto? Entonces, pues, ustedes pueden ver, entonces con esto podemos entender cómo es el funcionamiento, en este caso, del fenómeno de lo que es el resalto hidráulico. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver para qué nosotros necesitamos el resalto hidráulico o cuáles son los usos prácticos del resalto hidráulico. No solamente sirve para lo que es disipar energía. Miren lo que dice aquí, ¿sí? Primero, dice disipador natural de energía. Exactamente. Es lo que necesitamos nosotros en la naturaleza. Entonces, primero, ¿qué es? Miren lo que es. Prevención o confinamiento de la socavación. Aguas abajo de las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que cuando yo genero un resalto hidráulico, lo que estoy es previniendo para que el canal, en este caso el canal, no me erosione. ¿Sí? Bajando la velocidad. Entonces, esto implica de que estoy previniendo, digamos, en este caso, o confinamiento de la socavación, ¿cierto? Para lo que, en este caso, lo que estoy haciendo es disipando energía del agua. Está disipando energía, ¿sí? Un ejemplo de esto, puesto, por ejemplo, es una represa. Sí, una represa. Pues, ¿qué es la represa? Si el río está aquí. Y de pronto genero una represa y genero este muro, ¿no es cierto? Entonces el agua viene, si viene, entonces ¿qué pasa el agua? El agua prácticamente comienza a almacenarse acá, a laminar hacia acá. Entonces miren, de que venía un flujo, en este caso un flujo súper crítico que tenía una velocidad tal, y con esta estructura, ¿qué pasa? Se genera un flujo subcrítico prácticamente lento y se queda incluso acá estancado. Si hay una cantidad de agua mayor al almacenamiento de la presa, ¿comenzará a qué? Comenzará a verter, ¿por qué? Por el vertedero de exceso, por acá. Y laminar la crecida y se irá para acá, ¿sí? Entonces, miren, aquí se ha producido ya una frontera entre el flujo supercrítico, ¿no es cierto? Supercrítico a un flujo subcrítico. Y nuevamente, acá comenzará a ser un flujo, en este caso, de subcrítico a un flujo supercrítico. Y acá cuando nosotros igual diseñamos, aquí por ejemplo diseñamos estructuras para que no erosione la presa, como ustedes han visto en el Agoyan, por ejemplo, cuando
ustedes se van al baño, ¿no es cierto? Aquí hay unas grandes rocas, ¿sí? Cuando abren las compuertas, ¿y eso para qué sirve? Para que igual, la energía aquí se disipe, ¿sí? Y han visto ustedes las laterales unos dentellones, entonces, ¿qué pasa? Con esto se disipa y el flujo más abajo va pues ya un flujo normal. Entonces, aquí hay un canal que se llama, allá decíamos el IE2. ¿Sí? Miren ustedes lo que pasa en este caso, un flujo cuando nosotros ponemos una estructura en un cauce natural. Entonces, ¿para qué sirvió? Para, primero, bajar la velocidad del flujo. Segundo, para almacenar agua en este caso, ¿no es cierto? Para digamos, aprovechamiento, pues. Y en caso de excesos, pues, igual. Y bueno, también cuando se hace el mantenimiento del embalse, lo que hacemos es abrir las compuertas y esta agua, pues, va para acá. Igual al que el agua va acá, se disipa aquí, ¿no es cierto? Se disipa y otra vez se va para acá. Entonces, esa tiene la función, en este caso, estoy poniendo un ejemplo en la represa, si sería en este caso, aquí se produce un resalto hidráulico. Bueno, tenemos 10 minutos, después continuamos igual. La siguiente, dice que para qué nos sirve también para lo que es en este caso un mezclado de un fluido. Sí, un mezclado de fluido. ¿Qué implica? Tengo una velocidad tan fuerte, no, un flujo en este caso súper crítico, entonces lo que utilizo especialmente para qué? Para, en este caso, ¿para qué? Para mezcla de sustancias químicas, por ejemplo, ¿sí? O para purificación del agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo utilizo un canal acá, lo que coloco son, por ejemplo, yo que sé, pequeños dados disipadores, puedo colocar aquí. A veces coloco yo, ¿qué coloco? Rocas aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo una velocidad del agua y llega el agua acá, produce una turbulencia, ¿no es cierto? Produce una turbulencia y continúa acá. Llega el agua acá, produce una turbulencia y continúa acá. Entonces, ¿qué hago? Con la turbulencia lo que hace es mezclar las sustancias que nosotros utilizamos. Por ejemplo, ustedes en hidrología han hecho prácticas que son las aforos con integrador. Eso hicieron, ¿no es cierto? Con Edgar. Entonces, por ejemplo, para hacer aforos con integrador, yo necesito ¿qué? Necesito que la sustancia que, por ejemplo, yo que sé, cloruro de sodio, que yo en cantidades, en este caso, de concentración y todo lo demás, boto al río, ¿sí? Eso necesito que esa concentración se diluya y se mezcle con todo el agua del río, porque yo tomo una concentración del agua del río referente a ese tipo de sal, y luego más abajo tomo otra concentración que es el agua totalmente mezclada. Hago un análisis de concentración, entonces, y en función de eso determino el caudal que circula en el cauce. ¿No es cierto? Que eso hicieron con Edgar. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí? ¿Qué hicieron ahí? Hicieron eso, ¿qué consiguieron? Una homogenización totalmente de la mezcla de la sal en el agua, para tomar lo que son concentraciones. Entonces, aquí estamos hablando exactamente de un mezclado eficiente de un fluido. Y la purificación del agua, en cambio, cuando nosotros tenemos aguas hervidas, ¿sí? Cuando hay cantidad de obstáculos en el río, rocas o en este caso que ha construido el hombre, lo que hace es golpetear todo el agua y lo que hace es que se purifica totalmente el agua ahí, ¿sí? Es decir, entra con un grado de índice de calidad malísimo y aguas abajo ya tenemos un índice de calidad que ya es, por lo menos puede vivir la fauna acuática. Entonces también sirve para esto, ¿no es cierto? Pues para purificar el agua, eso van a hablar también en tratamiento de aguas. Areamiento destinado al abastecimiento de aguas y ciudades, por supuesto también para arear agua, porque ustedes saben, un agua estancada es bastante peligrosa, sino el agua tiene que estar moviéndose, ¿no es cierto? Moviéndose, y eso implica, mover implica ¿qué? Agarrar oxígeno y oxigenar el agua, eso implica. Entonces, por eso significa aereamiento, ¿sí? También lo hacemos a través de ¿qué? A través de un resalto hidráulico. Y en este caso también lo que se llama, en este caso, remoción de bolsas de aire. ¿Qué implica esto? Las bolsas de aire, por ejemplo, cuando yo tengo un vertedero, ustedes diseñaron vertederos, no creo que diseñaron, ¿no? ¿Diseñaron o no diseñaron vertederos? A ver, Christopher, ¿diseñaron vertederos o no en fluidos? No, profe. No, ¿no es cierto? Ya este año ya les van a dar eso. Ya cambiamos la marcha, añadimos eso. Bueno, entonces cuando diseñamos vertederos y cuando vemos esa cosa, por ejemplo acá, entonces el agua viene acá, pero cuando el agua comienza ya a verter por encima de la lámina, por acá, o sea, viene a hacer esto aquí, entonces el agua, ¿qué pasa? Viene así, y bueno, y luego viene así, ¿no es cierto? Ese sería el comportamiento del agua. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el agua aquí puede producirse, ¿qué? Puede producirse que se llaman unas bolsas de aire. Sí, unas bolsas de aire.
Entonces, cuando el agua no se pega bien a la estructura, se produce, ¿por qué no se pega bien? Porque comienza a ver estas pequeñas bolsas de aire que están acá, y esas bolsas de aire, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace a la estructura? Le erosiona la estructura. Este fenómeno se llama el fenómeno de la cavitación. Entonces le cavita la estructura, le erosiona la estructura y la estructura comienza a fallar. Pues verán, por ejemplo, en algunos ríos donde no está bien diseñado esto, la lámina no está bien pegada, comienza a haber una erosión acá y comienza a destruirse la estructura. Entonces, nosotros cuando diseñamos tenemos que tratar de que esas bolsas de aire no se formen. Y si se formarían, entonces yo trabajaría para remoción de bolsas de aire, especialmente lo que es en este caso, lo que es agua potable, ¿sí? Atrape de aire. Entonces también puedo utilizar un resalto hidráulico para estas cosas. Pues miren ustedes todas las ventajas que tienen en diseñar son los resaltos hidráulicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jacqueline, ¿estamos claros? Sí, profe. Gabriela, Sí, profe. ya listo. Me preguntan más cualquier cosa, por favor. Ya. Vamos a la siguiente lámina. Por ejemplo, aquí tenemos, ya. Esto tenemos aquí unas formas de resalto hidráulico, ¿sí? Entonces aquí hablamos en función de lo que son los calados y las formas de resalto. Ya, o sea, ustedes ven los libros de hidráulica, van a tener cantidad de formas. Aquí vienen lo que son incluso los tipos de curvas, la curva S, la curva M, todas esas cosas. Entonces, esas curvas simplemente lo que se dan es en función de ¿qué? En función del tipo de estructura que se encuentran ubicadas en el canal y el tipo de disipación de energía. Y en función, ¿cómo calificamos esto? En función del número de Fru. Todo es función del número de Fru. En este momento trabajamos con lo que se llama el número de Fru. ¿Sí? Aquí estamos. Número de Fru, que es esta fórmula que nosotros habíamos aprendido, aquí era igual. Está en función de la velocidad y del calado. Dos parámetros fundamentales cuando trabajo el número de Fru. Y yo en este caso le pongo que Fru al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Igual a lambda. Entonces yo digo ahora sí, aquí está lambda, ¿no? Lambda. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Fru al cuadrado está entre 1,5 a 2,5. Entonces, aquí en este caso, pues de acuerdo a los autores de la hidráulica, hablamos que es la forma 1, forma 2, forma 3, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos una estructura, bajo qué tipo de forma nosotros debemos diseñar una estructura. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de resaltos que no ayudan prácticamente a disipar la mayor cantidad de energía que necesitamos. Pero hay tipos de resaltos que nosotros diseñamos de acuerdo a la forma, de la cual es recomendable en este caso, que debemos diseñar ¿para qué? Para aprovechar de mejor manera los resaltos. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo un resalto, acuérdense en qué es bajar la velocidad, ¿no es cierto? Bajar la velocidad de un flujo, en este caso, supercrítico a un flujo subcrítico. Eso es lo que nos interesa pasando por el flujo crítico. Por eso hablamos en este caso con el número de Fru, para calificar si estamos en flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces, ¿qué implica? Siempre va a haber en este caso, si yo tengo la estructura aquí, ¿sí? Y acá, en este caso, aquí se produce, en este caso, la línea de frontera, ¿sí? Pongamos en una compuerta. Aquí yo colocaría, pongamos, coloco una compuerta aquí. Aquí hay también tengo ejercicio de eso, ¿no? Ya vamos a ver cómo hicimos esto. Entonces viene el flujo, en este caso viene el nivel del agua aquí. Aquí vendría el nivel del agua, ¿sí? Y aquí sería en este caso, me da lo que es, en este caso, lo que es el A. El A que es el ancho de compuertas. ¿Sí vieron compuertas ustedes o no vieron compuertas? Christopher, ¿vieron compuertas? Ya, bacán. Sí. Si han visto compuertas, todos estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces aquí tenemos el ancho, la altura de la compuerta A, aquí tendríamos la altura de agua que viene desde la parte de arriba. Sí, aquí tenemos un H, pongamos un caso. Y acá tendríamos un tipo de flujo y al final un flujo normal. Un YN. Aquí lo que se produciría, ¿qué se produce aquí? Se produce un flujo, digamos un calado, ¿qué? Calado contraído, ¿se acuerdan ustedes? Aquí se produce un calado contraído. Sí. Ya. Y acá tenemos en este caso un Y2. Y2, que es similar a ¿qué? Es similar a Y1. En este caso, perdón, a YN, ¿no? Que sería en este caso el calado normal. Bueno, estas son las condiciones un poco de compuerta que después hemos de ver. Pero, ¿qué es lo que quiero explicar aquí? Cuando viene a una velocidad tal, la compuerta está acá, ¿no es cierto? Viene acá la compuerta, obstruye esto.
Entonces aquí se produce una especie de energía, ¿no es cierto? Una energía que el agua comienza a ¿qué? Es lo mismo que un barril que se ha roto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Sale el agua, pero aquí, como es la altura en este caso, de la altura de la compuerta es muy pequeña. Aquí, por ejemplo, puede ser 0,50, 0,20, no sé, dependiendo acá, 1,90, lo que sea. Entonces, entonces el agua fluye, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Aquí va a tener ¿qué? El paso de aquí a acá. Va a tener una velocidad tan grande acá. Una velocidad tan grande que va a producir algún tipo de ¿qué? Algún tipo de erosión. ¿Hasta dónde? De pronto, hasta donde ya tenga el calado normal. Entonces, yo tendría que trabajar y ver cuál sería la longitud en donde podría hacer que este cambio de régimen por esa compuerta puede hacer que aquí me cause ¿qué? Me cause algún tipo de erosión en esta parte de acá. ¿Por qué? Por haber colocado esta compuerta, ¿para qué? Para disipar energía y en este caso